Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Este mes es muy bonito para las librerías porque tenemos el Día del Libro y hoy va a ser un vídeo especial. Espero que os guste. Hoy voy a comenzar por el libro que vamos a presentar en la librería Orwell el próximo martes, día 23 de abril, a las 6 de la tarde, con asistencia del autor, que es nuestro paisano Buba Casa. Buba es su apodo, su nombre real es Matías, pero es conocido de esta forma en la ciudad y en el gremio musical al que él pertenece como músico. Y bueno, hemos querido organizar este acto eh, porque he tardado mucho en tener la ocasión, a pesar de que me apetecía, de leer su libro, y la verdad es que he disfrutado mucho con su lectura y creo que muchos de vosotros también podéis disfrutar de ella. Y ahora os voy a contar por qué. Eh, el libro de Matías se llama No me olvides, Seven Days, la historia de un fan de Sting. Y es un libro que tiene, creo, bastante mérito para haber sido escrito por alguien que no es un profesional de la escritura, sino de la música. Eh, Buba escribe, como él mismo dice, para llevar su historia hasta un entorno seguro donde recordarla en el seno del tiempo. Y se trata de un libro que por un lado conjuga las memorias, la, un libro en el que él habla desde su propia infancia, pasando por su niñez. Buba tiene ahora mismo 58 años, muy bien llevado, hay que decir, y él se remonta a su niñez cuando él era un niño rarito que escuchaba en el tocadiscos de su padre a Cat Stevens. Eh, entonces va recordando pues, a sus amigos de la infancia, a José Ramón con el que cazaba las avispas, a los más traviesos, y nos va llevando por una serie de itinerarios de la ciudad que a los que somos de aquí, evidentemente, nos van a tocar en lo más íntimo, ¿no? En el libro aparecen pues el bar Manila, muchísimas de las tascas de la ciudad con sabrosísimas anécdotas acaecidas en ellas. Aparece Piturda y no solamente historias de Piturda, sino alguna foto espectacular, como una en la que Piturda entregó un ramo de flores en su visita a la reina. Aparecen historias con Carmelo Palomino Kaiser, el famoso pintor que pintó un cuadro a propósito para su padre, que también era músico de la ciudad en la banda municipal. Aparecen maestros del flamenco como Pepe Polluela, comerciantes, amigos y músicos como Antonio Anguita. Aparecen, por ejemplo, el director del Orfeón Santo Reino, Pedro Jiménez Caballé, el fotógrafo José Ortega. Eh, es un itinerario maravilloso por las personas y los edificios de la ciudad. Eh, Hay frases de Buba que me parecen memorables y dignas de todo un literato, ¿no? Eh, no me resisto a leeros algunas de ellas para que veáis el sabor que la obra tiene, ¿no? Por ejemplo, en la página 174 dice Buba, y nadie sabrá escuchar más allá de un sueño salvaje, un lugar donde todo empieza a ser limpio como un mar. Y con las glorias huidas ahí sigo yo, con mi bajo a cuestas, él es bajista, recogiendo el testigo que la música y los colores dejaron perdido.
y mientras que presiento que Saturno me mira para devorarme, esperaré sentado a que el mundo caiga sobre mi cabeza. Acércate y camina sobre los puentes que saltan a las distancias, Carmelo. Acércate hasta el mundo que encierra tu alma y bebe. Bebe de este vino sin treguas porque hoy pago yo. Y la acompaña una maravillosa foto de Buba sentado en el pollete del casino primitivo de Jaén, donde pasó muchas horas. Me parece maravilloso cómo ha entreverado Buba ese itinerario vital que homenajea a sus padres, a sus amigos, que demuestra un cariño enorme por la ciudad. Le decía yo medio en broma, medio en serio, que el libro debería haber sido patrocinado por el Patronato de Turismo, porque realmente dan muchas ganas de, incluso para los que somos de aquí, de volver a visitar los locales que menciona, las distintas estancias, los monumentos. En un momento dado, la semana pasada, cuando estaba inmerso en la lectura, no me pude resistir a subir a La Manchega a comer allí con mi pareja y rememorar algunas de las anécdotas que estaba leyendo en el libro, ¿no? Salen los amigos, sale el Montana, el Gorrión. eh, es una delicia, ¿no? Eh, entonces, Buba nos va contando cómo descubre la música y nos va contando su itinerario vital, cómo marcha a Madrid con un tío que tenía, que era un cónsul importante, que vivía junto a Plácido Domingo, y entonces nos vamos encontrando con figuras extremadamente conocidas, ¿no? Del mundo de la música con las que él tuvo contacto y cómo va ese chico de provincia abriéndose paso poco a poco e instruyéndose en el mundo de la música, ¿no? Dice Buba en otra frase, dice, las historias sencillas agigantan el terreno literario de nuestra alma y esta creo que ha completado el particular rompecabezas de la mía. Estoy muy de acuerdo. Creo que esta novela retrata la vida de Buba, retrata la vida de un jiennense que salió afuera y que de alguna manera volvió a retornar a ese lugar donde había sido muy feliz, que era Jaén, con todas las consecuencias que eso le acarrea, ¿no? Eh, Jaén tiene esa faceta de ciudad tentacular a la que uno vuelve a veces, eh, incluso en contra de su voluntad, a consecuencia de las circunstancias, ¿no? Pero todos los que somos de aquí amamos la ciudad por su dulzura, ¿no? Que a veces eh, puede tener sus peligros de inercia, en fin. Los que sois de aquí sabéis a qué me refiero. Eh, en fin, en esta novela hay momentos deliciosos y yo me quedo siempre con esas frases que salpican la historia y que me parecen muy dignas, ¿no? Dice Buba, por ejemplo, en un momento, perdonar y olvidar solo es posible si sabemos recordar. Qué gran frase, ¿verdad? Qué gran frase. Perdonar y olvidar solo es posible si sabemos recordar. Él dice que es una contradicción, yo creo que es una paradoja, pero ciertamente es una magnífica frase, ¿no? Dice en otro momento, dice, extraño magnetismo el que nos hace regresar siempre al lugar donde fuimos felices alguna vez. En relación también pues, a su vuelta en 1990 a la ciudad, donde vuelve a contactar con su amiga Sole, la rarimística, como así se refiere a ella, y vuelve a entrar al mundo de la música, porque el libro va también sobre la lucha por recuperar su sueño, ¿no? Como él había deseado ser músico, abandona su sueño,
vuelve a la ciudad, entra en una vida convencional como agente comercial y cómo decide volver a aquello que le dio la felicidad, ¿no? Y en eso se encuentra, ¿no? El libro habla de la fundación de su nueva banda y, y cierra sugiriendo que quizá no se haya cerrado del todo su historia, pues todo tiene un lugar y una razón. Me parece fantástico que con 58 años uno no haya dejado morir sus sueños y siga luchando por hacerlo realidad. Así que solamente por este mensaje, este libro merece ser presentado en nuestra librería y os invito a que reservéis vuestra plaza a través de WhatsApp eh, y nada, y tengáis vuestro pequeño espacio para conocer a Buba, escucharlo y que os pueda dedicar un ejemplar de su libro. El siguiente libro del que os vengo a hablar es un ensayo escrito por un famoso matemático que ya tiene 81 años, John C. Lennox, un señor que ha estado dando clases en importantes universidades alemanas y que tiene una trayectoria impecable. Él impartió una serie de conferencias en la Universidad de Oxford hace ya unos cuantos años que tenían por título Fe, Razón y Ciencia. Y digamos que a través de esas conferencias él valoraba la evidencia que aportaba la ciencia moderna en relación al debate entre las interpretaciones ateas y teístas del universo. De eso es de lo que va este libro. Es un ensayo que intenta aportar todas aquellas cuestiones nacidas de la física y de la matemática que pueden apuntalar la idea posible de la existencia de Dios. Es un libro bien interesante desde mi punto de vista. Una vez os hablé de otro libro que se llama Dios existe, de Anthony Flew o Anthony Flew. Este libro intentaba desde la filosofía aportar una serie de argumentos en algunos casos muy sólidos, de la posible existencia de un Dios creador del universo. Y en este caso, en vez de tener una perspectiva desde la filosofía, la perspectiva es aportada desde el conocimiento científico, matemática y física, biología. Así que nada, bueno, pues es un ensayo interesante para quien os llame la atención este tema. Y sigo con un libro importante de la literatura alemana del siglo XX. Se llama Adiós a los padres y es del escritor berlinés Peter Weiss, nacido en 1916, un judío que tuvo que sufrir las consecuencias del nazismo y lo que le obligó a emigrar a Inglaterra, de allí pasó a Checoslovaquia, a Suiza y por fin en Suecia consiguió obtener finalmente la ciudadanía. Además de escritor, Weiss fue grafista, fue director de películas experimentales y un importantísimo dramaturgo. El libro tiene un inicio que merece la pena ser leído. Dice: a menudo he tratado de lidiar con la figura de mi madre y la figura de mi padre, debatiéndome entre la revuelta y la sumisión. La frase no puede despertar más interés para seguir adelante leyendo la novela, ¿no? Weiss tuvo la desgracia de que sus padres murieron casi a la vez y a través de este libro él intenta captar la esencia de esas dos personas
que él confiesa que fueron capitales en su vida e intenta recuperarla a través de la literatura y contar cómo logró construirse a sí mismo ante el fracaso total de fundar una vida en común con ellos. Eh, el estilo de la obra es muy particular, no tiene párrafos, es un libro cortito, mmm, pero de un interés inmenso. Eh, Además es una pieza inusual dentro de la escritura de este escritor que suele escribir de una forma más experimental, más fragmentaria. Sin embargo, este libro tiene una lectura más fácil y me parece que hay reflexiones filosóficas que son, digamos, muy enjundiosas para cualquier lector de hoy en día. Así que este sería otro de los libros que os recomiendo. Y damos un salto en el tiempo para llegar a otra obra clásica de la literatura francesa, escrito en 1890. Es un libro, una novela llamada Thais, y que pertenece al afamado escritor premio Nobel Anatole France. Anatole France es un seudónimo de François Anatole Thibault, que era su verdadero nombre. Este fue un hijo de un librero parisino afamado y también llegó a ser bibliotecario, un bibliotecario importante. Precisamente Thais es la obra con la que en 1890 salta a la fama Anatole France y demostrando pues su refinada cultura y la soberbia elegancia con la que escribía, ¿no? Un estilo plagado de ironía, de escepticismo, de un desencanto amable y donde reivindica un poco el epicureísmo y un fondo de humanismo hacia el ser humano, ¿no? Un compromiso que aparece a lo largo de toda su obra en la defensa de la dignidad humana. Además, tiene el mérito la obra de Anatole France de ser absolutamente sui generis, es decir, de estar fuera del marco de lo que serían los caminos que emprendería la literatura moderna, con lo cual se la puede observar y se la puede amar en su rareza. Y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? ¿De qué va Thais? Pues Thais es esta obra tiene un argumento que está enmarcado en la primera época, en la primera, quizás sería el primer siglo, el segundo, creo yo, la época inicial del cristianismo, y hay un monje que ha quedado marcado en su juventud, un monje que está retirado en un desierto, está retirado y empieza a recordar a una chica muy bella que le marcó cuando él era joven y que acabó convertida en una cortesana, en una prostituta, y se obsesiona con salvarla de la situación, digamos, inmoral en la que se encuentra. Quiere convertirla, quiere rescatarla de esa situación y abandona en contra de los consejos de sus compañeros monjes, de sus superiores, abandona su lugar de oración para ir a rescatarla. Y por el camino pues se va topando con otras personas que representan distintas corrientes filosóficas que estaban todavía muy vivas en esa época, ¿no? Epicúreos, escépticos, y hay diálogos que son
absolutamente sabrosos, ¿no? Arrianos, distintas herejías. Es una cosa muy... es un libro muy particular, ¿no? Donde aparecen, pues, por un lado, filósofos y por otro lado, personas mundanas completamente con una filosofía muy apegada a lo material, a lo terrenal, a lo carnal, y luego otras que luchan por lo espiritual, en unas ocasiones de una forma más honesta y en otras de una forma más hipócrita. De forma que si leéis este libro junto con vuestra pareja, como por ejemplo ha sido mi caso, eh, podéis tener conversaciones interesantísimas al respecto. De modo que creo que es un clásico que merece la pena rescatar. Además, la edición eh, que tenemos a la venta está ilustrada con unos grabados bellísimos. Así que os recomiendo mucho la lectura de Thais. Y vamos para adelante. Venga, otra. En este caso os voy a hablar de otra novela que es japonesa, de los años 50 y que me ha encantado. Me ha encantado. Nos la recomendó un cliente de la librería, al que mandamos un cariñoso abrazo, a José, y nos comentó sobre este libro que se llama La llave, de un escritor famoso que yo había leído anteriormente, pero no había leído esta obra, que es Junichiro Tanizaki, Premio Imperial de la Literatura en Japón, un relevantísimo escritor japonés del siglo XX que sienta las bases de la literatura actual de aquel país y, y que se enmarca este escritor entre los años 1886 y 1965. Murió con 79 años. Entonces, este libro relata una intrincada historia sentimental, amorosa o tal vez exclusivamente matrimonial de un señor profesor de 56 años con una pareja que tiene de 45, que tienen una relación sexual que está apagándose y empiezan a entrar en una serie de perversiones, llamémoslo así, de una suerte de extrañas infidelidades mentales, inicialmente mentales, que reavivan la relación que hay entre ellos de un modo muy extraño. Pero es una genialidad como novela porque está construida en torno a dos diarios. El diario que va escribiendo el esposo y el diario que va escribiendo la esposa. Dos diarios que ambos esconden, pero que tienen sospechas mutuas de que el uno lee el diario del otro y al revés. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la historia se va volviendo cada vez más compleja, como si fuera un espejo reflejado sobre otro espejo, ¿no? Y hay una tensión sexual constante en esas escenas que se van construyendo de sospechas mutuas. A ver, voy a intentar aclarar esto un poco. Marido y mujer tienen una hija que se pone novia con un chico joven. Entonces empiezan a utilizar a este chico joven, ellos, para excitarse, digámoslo así. No es tan sencilla la cosa, ¿eh? Es una manera de explicaros o de introduciros en cómo es la historia.
creo que en última instancia el tema de este libro es muy actual, que es la confusión cultural que conlleva la modernidad, ¿no? Porque estas son personas que acaban mmm, actuando la una contra la otra sin darse cuenta de que están autodestruyéndose en última instancia a sí mismas. Valga la redundancia. Se están autodestruyendo sin saberlo. Y la historia está contada de tal forma que vamos viendo una espiral en la que entran el alcohol, en la que entran el espionaje y sobre todo un juego perverso, nunca mejor dicho, entre la fantasía, la realidad, estados alterados de conciencia. En fin, creo que es de lo mejor que he leído de literatura japonesa, la verdad. Así es que sí, es un libro muy recomendable si os gusta la literatura japonesa y si el tema no os escandaliza. Es decir, siempre que veáis la capacidad de leer el libro desde el distanciamiento. La llave. Mi última recomendación novelística. Y nos queda uno. Del último libro que os quiero hablar hoy, pues os tengo que dar una mala noticia. No hay ejemplares. Os voy a hablar de él porque me ha parecido una delicia y es una obra editada por la editora regional de Murcia hace ya unos cuantos años. Esto es del año 2004 y el libro se llama La taberna de las luces y es una compilación de poesía sufí de Al-Ándalus y el Magreb. Son composiciones que datan nada más y nada menos que del siglo XII, las primeras, hasta llegar algunas al siglo XX. Entonces encontramos pues poetas como Ibn Arabi y nombres mucho menos conocidos del Magreb y también de Al-Ándalus. ¿Por qué destaco este libro? Pues porque el sufismo nos es muy querido en la librería Orwell. El sufismo viene a ser una modalidad de religión que parte desde el Islam, pero donde confluyen toda una serie de religiones del mundo que tienen en su centro el misticismo, llamémoslo así. Entonces, claro, esta idea de lo místico, que está muy bien retratada a través de poetas españoles como Santa Teresa o como San Juan de la Cruz, tiene unas raíces en Al-Ándalus maravillosas. Y entonces estos poemas pues son realmente impresionantes. De hecho, me gustaría leer de estos poemas en algún evento que hagamos en la librería, ¿no? Pero bueno, os voy a leer uno como cierre del vídeo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay uno que se llama En recuerdo del amado, que es un poema que pertenece a un poeta de Guadix que se llamaba Abul Hassan as-Sustari. Abul Hassan as-Sustari, que vivió
entre el 1212 y el 1269, ¿no? Y dice: retiró el amado el velo que mi corazón cubría, desde mí abiertamente, manifestándose a mí. Y cuando de mí apartó ese velo que yo era, ay amigo, el mundo entero se desvaneció ante mí. Ningún otro sino yo contemplaba su hermosura. Solo quedó en la taberna aquel contemplado en mí. Bien se guarda la belleza de mostrarse a quien el juicio y ambos mundos no doblega, retirándolos de sí. Hay otro, por ejemplo, que es en el albor del tiempo. Es vivo fuego, y de no haber sufrido alguna mezcla, nunca el mago habría servido y adorado más que a él. Su puro zumo viene de aquel tiempo que antecede a la cepa y al viñedo. Ante los comensales allegados, aun sin haberse desposado, muéstrase cual una novia retirando el velo. Con ella despóseme en el albor del tiempo, antes de escribirse en pliego o tabla alguna. Néctar la llamaron, mas es soplo de vida que las almas anima con su aliento y vivifica. Quien sirve vino permanece en pie, de su pasión llevado, y no se sienta. En fin, hasta aquí llegamos hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y os recuerdo que tenemos el día 23 del libro la presentación de la novela de Buba Casa entre las 6 y las 8 de la tarde y que estará allí firmando ejemplares. Tenemos aforo limitado. Os aconsejo que solicitéis vuestra plaza a través de WhatsApp o correo electrónico y allí nos vemos. Hasta pronto.